Reflexión del Evangelio de hoy en la voz del Padre Charly García, conciliarios de los equipos de Nuestra Señora. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminabad, Aminabad a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14 y de la deportación de Babilonia hasta Cristo es de 14. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando a un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrá el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, recibió a su esposa y sin que él hubiera tenido relaciones con ella, María dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio encontramos dos perícopas distintas. La perícopa de la genealogía de Jesús, según Mateo, y la perícopa del nacimiento de Jesús. En la primera parte, la genealogía de Jesús, es bueno que sepamos que para un israelita en los tiempos de Jesús, su cédula de ciudadanía era hijo de quién eras, hijo de fulano, nieto de sutano, bisnieto de Benjamín. Esto le daba al judío su presencia en medio de las tribus de Israel, en medio del número de las tribus de Israel. Era su garantía de que verdaderamente pertenecía al pueblo de Israel. Por lo tanto, la genealogía es importante. La que nos da Mateo es súper curiosa, lo que va desde Abraham. Nos dice que desde Abraham hasta David son 14 generaciones, de David hasta la deportación a Babilonia 14, y 14 de la deportación de Babilonia hasta Cristo es también de 14. ¿Sí? Son 3 secciones de 14 descendientes, ¿sí? Y 14 no es más que un múltiplo de 2 por 7. 7 es el número de la perfección, 3 es el número de la divinidad y 2 el número de la humanidad. Entonces 2 por 7, 14, es un hijo de hombre, y multiplicado por 3 veces aparece esta cadena de 14 años, le da el carácter divino. O sea, es hijo del hombre e hijo de Dios, se esconde en medio de que fueron en total 14 generaciones de 3 en 3 hasta desde Abraham hasta Jesucristo. En el primer grupo de 14 generaciones
aparecen algunos personajes importantes. Aparece Rahab, la prostituta de Jericó, que terminó protegiendo a los espías israelitas, los descolgó por el muro, no sin antes Rahab pedirle a sus espías que cuando cayera Jericó, le perdonaran la vida a ella y a su familia, y efectivamente cumplieron la promesa, cayeron los muros de Jericó, y Rahab no solamente entró a formar parte del pueblo de Dios, sino que se desposó con Salmón, que a su vez tuvo por hijo a Booz. Booz es un personaje muy importante porque fue el que recibió a Noemí y a su nuera Ruth. Y entonces Ruth era la moabita, una extranjera, como Rahab, extranjera y prostituta. Ruth era una extranjera, y entonces Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. O sea que resulta que Ruth es la abuela del rey David. Qué curiosidad tan bonita la que nos da el Evangelio de hoy. El segundo grupo de genealogías, que es la que va desde el rey David hasta Babilonia, toda esta genealogía es una genealogía real. Todos los que se mencionan allí fueron reyes de Judá. David, Salomón, Roboán, Abías, Asaf, Josafat, Joram, Osías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, todos ellos son reyes que aparecen en el libro de los reyes, en la historia de los reyes de Judá. Esta generación de 14 reyes de Judá, descendientes de David, fue una generación real, hasta Jeconías. A Jeconías y a sus hermanos les tocó el destierro de Israel. Después que regresan de Israel, ya los descendientes de David no serán reyes, no, porque Jerusalén pasará a ser parte de una provincia persa, y habrán unos gobernadores persas o algunos designados por el imperio, y ya no será una dinastía de reyes descendientes de David. Por lo tanto, cuando se le permitió a David que un descendiente suyo reinaría siempre en la casa de Israel, en el momento de llegar la deportación, ese Mesías se trasladó hacia la era mesiánica. Ese descendiente de David sería el Mesías que los libraría desde la dominación romana. Y entonces, por eso es que se convirtió un título mesiánico por antonomasia, el título de Hijo de David. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, porque el hijo de David sería el Mesías. Y estas 14 generaciones pasan casi desapercibidas en medio del pueblo de Israel, y entre ellos llega José, que es el esposado de María. La segunda parte, la segunda perícopa del Evangelio que nos propone hoy en la misa de medianoche en la liturgia, es propiamente el nacimiento de Jesús. Dice que estando María desposada con José, esperando un hijo, José, al ver que no era suyo, quiso repudiarle en secreto. La palabra repudio significa escarmiento público, por eso no tiene sentido un repudio en secreto, porque no sería repudio. En la liturgia, el misal, el leccionario ecuatoriano, nos coloca diciendo pensó dejarle en secreto. El texto griego dice repudiarle en secreto. Era un hombre justo. Él iba a irse y la iba a abandonar. Era la mejor manera de poder repudiarla en secreto, y que María pasara por la abandonada de un sinvergüenza llamada José, que por una mujer adúltera que podría morir apedreada. Por eso era que mientras estaba en sueños, el ángel del Señor se le aparece a José y le dice: no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque el hijo que ella lleva en sus entrañas es producto del Espíritu Santo. Dará un hijo y tú le pondrás el nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero detenerme en algo. Lo que Mateo atribuye a José, Lucas se lo atribuye a María. En el Evangelio de Lucas, el ángel, ¿a quién se le aparece? A María. En el Evangelio de Mateo, a José. En el Evangelio de Lucas, quien recibe la autorización para ponerle el nombre al niño es María. En el Evangelio de Mateo es José. Todo lo que Lucas atribuye a María
se lo atribuye Mateo a José. Y esto es entendible, ¿por qué? Porque Mateo es un evangelio para la comunidad judeocristiana, sobre todo de origen judío, como judío patriarcal, donde la mujer no tenía mayor preponderancia, sino que estaba sujeta al marido. A diferencia del evangelio de Lucas, escrito entre los pueblos griegos donde predicó Pablo, donde la mujer podía ser reina, la mujer podía ser sacerdotisa, la mujer podía tener cargos públicos, y entonces es por eso que el evangelio de Lucas es un evangelio femenino, de la mujer, mientras que Mateo es del hombre. Y así estas curiosidades nos van demostrando la riqueza de las Sagradas Escrituras. Si la mariología nace del evangelio de Lucas, muy bien podemos generar una teología de José o una josiología del evangelio de Mateo. Se nos cuenta que llegó ya a Belén, no había sitio, no encontraron lugar en la posada, y muy rápidamente se nos dice que entonces María concibió un hijo, y le puso, que llegaron allá, y entonces le pondrás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa sin que él hubiera tenido con ella relaciones, y María dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Con esto termina el relato del evangelio de la medianoche o de la misa de gallo. Señor Jesús, enséñanos a abrir nuestro corazón para que tú puedas nacer en él y para que puedas traer la paz, la alegría y el amor a nuestros hogares, a nuestras familias y a cada uno de los que te abrimos las puertas de nuestro corazón. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor los bendiga. Equipos de Nuestra Señora entró en su hogar con el Evangelio del día.